Vamos a hacer una oración. Vamos a comenzar. Marcos capítulo 8. Primero Dios, vemos todo el capítulo. Señor, te agradezco la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos para aprender de tu palabra. Te pido que enciendas una pasión para aprender más de ti, para ponerte a ti primero más que todas las cosas. Que no importa lo que suceda a nuestro alrededor, porque este tiempo es donde te encontramos, donde descubrimos, donde recibimos la revelación de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Así que, Padre, te pido que, como el tesoro tan grande que eres tú, prestemos la atención, Señor. Que nuestra atención sea tanta como nuestro amor a ti. Porque al final de cuentas, a ti es al que venimos a descubrir, a oír, si que hablan nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos en un periodo de misericordia y un periodo de gracia, ¿verdad? Quisiera exhortarles una vez más a que tengan una pasión por la palabra. Hermanos, yo sé que no he leído sus proyectos, la verdad es que no los he leído. Pero imagínense todo lo que descubrieron de Marcos capítulo 7 acerca del Señor en un periodo corto de tiempo, porque lo dejaban hasta el final. Imagínense tomarse las 6 semanas y cuánto más se hubieran descubierto y cuánto más Jesús se les hubiera revelado. Mi exhortación para ustedes es que amen tu tiempo con la palabra. Yo no he podido transmitirles tal vez eso. No les digo que enseñen como yo enseño, porque eso es un don que el Espíritu Santo me ha dado y estoy seguro que lo puede desarrollar también en ustedes. Pero sí les digo, estudien. Porque en palabras de Pedro, ¿a quién iremos? Que solo tú tienes palabras de vida eterna. Y a veces preferimos los placeres momentáneos, los afanes de la vida, que pasar ese tiempo escudriñando la Escritura. Me alegra que algunos ya están desarrollando ese hábito del devocional. Imagínense llevarlo todavía al siguiente nivel, que es estudiar la Escritura, escudriñarla, meditarla de día y de noche. Entonces les animo, hermanitos, a que tengan esa pasión por la Escritura, porque ahí es donde, ese es nuestro todo, la palabra de Dios. Y ahorita tienen una segunda oportunidad para hacer un proyecto más, que es Marcos capítulo 16. Y es hasta el final de la clase. Es hasta el final, hasta diciembre, pues. Pero no lo dejen hasta el final. No lo dejen hasta el final. Es su cita para encontrarse con Jesús. Son incluso hasta menos versículos, pues. ¿Ok? Solo quisiera pasar así rapidito por el capítulo 7 de Marcos, ya que no lo vamos a ver. Yo titulé este capítulo La purificación de lo contaminado. Repito, no he leído sus proyectos. No sé si alguno de ustedes habló algo así, ¿no? Pero yo le puse la purificación de lo contaminado. Y la primera parte del 1 al 23 puse exponiendo lo contaminado, cuando Jesús expone básicamente el corazón de los fariseos y también qué es lo que contamina al hombre, ¿no? Qué es lo que sale del corazón, o sea, lo que es nuestra carne, y no lo que entra, como ellos pensaban en los alimentos. Y es que el primer paso para corregir lo que está mal es reconocer lo que está mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está mal, por ejemplo, en las iglesias de hoy?
que ponen más énfasis en las tradiciones humanas que en la o economía de Dios, que en la voluntad de Dios. Y ponen más énfasis y mezclan el antiguo pacto con el nuevo pacto, ¿cierto? Y se enfocan en hacer templos, en poner pastores, en tener programas, en cuidar vestimentas, en los diezmos, etcétera, mezclando el antiguo pacto con el nuevo pacto. En la siguiente parte, cuando ya vimos a la mujer sirofenicia y al sordomudo, del 24 al 37 le puse purificando lo contaminado. Purificando lo contaminado. ¿Por qué? O más bien, no, porque incluso los fariseos tenían este rechazo a los gentiles, y Jesús muestra, por ejemplo, a través de la sanidad con la mujer sirofenicia, que él no está rechazando a los gentiles, ¿no? O la misma discapacidad de los fariseos, digamos, que son como los sordomudos, pues, ¿no? Porque no tienen la capacidad de escuchar lo que viene de Dios, ni de hablar lo que viene de Dios. Acuérdense que antes de que Cristo viniera hubo 400 años de silencio, no hubo profetas. El pueblo de Israel se volvió un sordomudo. Así mismo. Entonces, así lo dividí yo, ¿verdad? No es así como tenía que ser. No. Es simplemente como yo lo hice para hablar acerca de esta purificación de lo contaminado. Pero bueno, lo que vamos a ver en el capítulo 8, ¿alguna vez vieron la película RRR de Netflix? Pues hoy veremos RRR, ¿ok? Veremos repetición, revelación y reprensión. Repetición, revelación y reprensión. Y quiero hacer énfasis en esto. Ahorita les repito el título. Los títulos son solo para organizarnos, ¿sí? El estudio que hacemos, aun cuando llevamos un título, es inductivo. Es organizando. Repetición, revelación y reprensión. Reprensión. ¿Sí? Es igual. También empecé a poner. Repito, ¿ok? Hablando de repetición. Los títulos son solo para organizarnos. No es así como tiene que ser, por el estilo. De hecho, ustedes mismos pueden escudriñar las escrituras y ver, a lo mejor organizarlo de una forma distinta, y va a estar bien. Lo importante es que se estudie de manera inductiva, que se aplique la correcta hermenéutica. Para nada. Mientras hayas puesto observación, interpretación y aplicación, no importa. Pero bueno. Así que, habiendo dicho esto, que los títulos son solo para organizarme, y ya que vi estas tres cosas que se repetían, que más resaltaban para mí en este capítulo, reorganicé cómo está escrito el capítulo 8 para hablar específicamente de la repetición, revelación y reprensión en este capítulo. Así que vamos a comenzar con la repetición, y se los digo porque vamos a irnos saltando de sección en sección. Sin embargo, vamos a verlo todo de manera inductiva, ¿ok? Solo porque esté un poco fuera de lo común. Versículos 1 al 10 lo va a leer Sherry de manera fuerte, para que lo escuchen Adri y Tía Coqui, ¿ok? Dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió
y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y lo pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también lo pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Dalmanuta. De aquí venían los dálmatas. 101. Este pasaje también solamente lo encontramos en Mateo y en Marcos, ¿ok? Como un segundo milagro de multiplicación de los panes y los peces, solo que en esta ocasión, se dan cuenta, fueron 4,000 personas en lugar de 5,000. La única diferencia que hay con el pasaje de Mateo, o de la única que yo resalté, es que decía en el pasaje de Mateo que eran 4,000 hombres sin contar mujeres y niños. Nos da ese detalle. Pero básicamente es la misma historia, tanto en Marcos como en Mateo, ¿ok? Y fíjense, estamos hablando de repetición, pues por obvias razones, porque el milagro se repite. Sin embargo, Dios en nuestra vida es tan misericordioso que nos repite las cosas. Él no tendría necesidad de repetirnos las cosas, pues una vez que nos haya dicho algo el Señor, con eso sería suficiente, ¿no? Si en tu vida llega el Señor y te dice, estudia mi palabra todos los días, no habría necesidad de que Él te lo repitiera, ¿verdad? Porque tú tendrías que hacerlo. Sin embargo, por nuestro necio corazón y por su bondadoso corazón de nuestro Dios, nos repite una y otra vez las mismas cosas, como yo les llevo casi que cada semana recordando su proyecto de Marcos capítulo 7, ¿no? Y es lo mismo que pasa en nuestras propias vidas. Es probable que si hay una prueba que se repita constantemente en tu vida, es porque no has aprendido la lección. Es probable, ¿ok? Ustedes saben que las pruebas existen diferentes clasificaciones de las mismas, pero es muy probable que si estás cayendo en lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, es porque no has aprendido la lección que Dios quiere enseñarte. La situación era similar. Había una multitud, estaba el desierto. Jesús dijo, tengo compasión, como en el anterior milagro también de los panes y los peces. Habían panes y peces. Y está la pregunta, ¿qué hacemos? O sea, habían un montón de similitudes entre una situación y la otra. Tal vez Jesús estaba esperando que los discípulos le dijeran, bueno, Señor, tú sácialos, ¿no? Porque en este caso estaba un poquito más encrucijada la cosa. Jesús dijo, no los quiero mandar de vuelta porque se van a caer desmayados, pues necesitan comer por lo menos bien y que entonces se vayan de vuelta. Estamos en medio del desierto. Entonces la solución es, bueno, Señor, aquí tenemos unos panes y unos peces, multiplícalos, se los damos y así los mandas. Lo peor que les podía decir el Señor era que no, ¿verdad? Pero no se les ocurrió. En lugar de eso dicen, ¿de dónde podría alguien saciarle pan a estos aquí en el desierto? Y antes de que los juzguemos, repito, así somos tú y yo, ¿no? Preguntan, ¿de dónde alguien podría saciar? De Jesús, ¿no? De Jesús. A veces nos pasa, digamos, está este hermano, esta hermana, que constantemente tienen pruebas económicas. Y el Señor les muestra cómo suple. Viene el siguiente pago y otra vez están viendo cómo lo vamos a hacer. El Señor ya te mostró que te puede proveer, pero estás volviendo a preocuparte, volviendo a afanarte, volviendo a ver de dónde le vas a sacar. O sea, díganme si no somos como los discípulos entonces. No hay por qué juzgarlos. Yo soy igual que ellos, pues, ¿no? Ahora, yo sí noto unas 3 diferencias tal vez entre el primer milagro y este segundo. Esta vez los panes y los peces salieron de los 12 en lugar de una persona entre la multitud, ¿no? O sea que ellos
renunciaron a su propia y poca comida que llevaban por amor a la multitud. Me recordó al pasaje en Hechos capítulo 4, cuando las personas vendían sus propiedades y les ponían el dinero a los pies de los apóstoles para que los repartiesen a los hermanos, ¿no? Déjame decirte este principio: amar lo tuyo te impedirá amar a la gente. Amar lo tuyo te impedirá amar a la gente. Otra diferencia esta no es diferencia. Jesús creó el alimento, ¿no? Este es un milagro de creación, porque literalmente Jesús agarra algo y crea a partir de esto, crea, no multiplica, crea de la nada, pues, más pan. Pero Jesús lo crea y lo distribuyen los discípulos. Y eso es lo mismo que pasa en nuestra vida el día de hoy. Nuestro pan es Cristo y es nuestro deber llevarlo al mundo, ¿verdad? Ahora, una segunda diferencia en este milagro es que sobraron 7 canastas en lugar de 12 cestas. Y hay diferencia, por algo Marcos pone 2 palabras diferentes, porque en el original eran diferentes. El primer milagro, y esa es la tercera diferencia, sucedió entre los judíos, ¿no? Y ellos, los judíos, llevaban estas cestas, que era como algo así de una mochila personal, ¿no? Para que tú lleves tu lonche de manera personal. Y sobraron 12 por los 12 discípulos, ¿no? Ellos llevaron lleno lo que era para ellos. En este caso, sobran 7 canastas. Las canastas eran de los gentiles, ¿no? Las canastas de los gentiles sí eran señoras canastas, pues, ¿no? Donde sí cabían más cosas. Y en este caso sobraron 7. No creo que la numerología sea importante, aunque bueno, 7 significa completo, pleno, perfecto. Y bueno, Jesús es nuestra provisión completa y perfecta, ¿no? Pero sobraron 7, yo creo que más tiene que ver por la cantidad de panes que eran al principio, que eran 7 también. Esa es otra diferencia, que en uno eran 5 panes y 2 peces, y en esta eran 7 panes y pececillos, no sabemos cuántos, ¿no? Pero estos 7 panes se convirtieron en 7 canastas. Yo creo que por allá más va la cosa. Y es que al final se nos dice que se fueron a la región de Dalmanuta. Un dato interesante que me parece de las cosas más increíbles. En el 2021 se encontró una ciudad llamada Dalmanuta en el desierto. Y nuevamente, una vez más, vemos cómo la palabra de Dios es verdad. Y porque todavía hay pueblos y civilizaciones que la Biblia habla que todavía es descubierto. Y son los que usan los ateos para desacreditar la Biblia. No, y ¿cuál es esa región de los hititas? Y se descubre la región de los hititas. No, y Capernaum no existió, y se descubrió dónde estaba Capernaum. Y, ¿me entienden? Y van así descubriendo, y ahorita, hace 2 años, imagínense, es un hecho histórico. Y esto lo documentó History Channel. Pues un hecho histórico que se encuentra en una región llamada Dalmanuta, como lo dice aquí en Marcos capítulo 8, versículo 10. Lo mismo pasó con Poncio Pilato. Si ustedes leen a los comentaristas de los años 800, del siglo XIX, por allá, ellos todavía tenían que batallar porque la gente les decía que Poncio Pilato fue una figura ficticia que no existió. Después se descubrió un grabado que decía el gobernador Poncio Pilato, ¿no? Y así han sido descubrimientos tras descubrimiento, y vemos cómo la escritura es veraz. Pero bueno, otra historia que aquí se repite
es la historia de el ciego sanado en Betsaida. Así que, madre, por favor, léenos Marcos capítulo 8 del versículo 22 al 26. Vamos a saltarnos hasta allá para ver esta que también va a caer en esta clasificación que hicimos de repetición, ¿ok? Entonces vamos a leer fuerte, por favor, Marcos 8 del 22 al 26. Ahorita regresamos al 11. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que curase. Y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa, diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Qué increíble. Le dice, no le digas a nadie, pero su encuentro con Jesús iba a ser notorio para las demás personas, ¿no? Fíjense que esta es una de las historias que más me encanta para enseñar que Jesús no era monótono. Porque ¿qué onda con lo que hizo, no? Sin embargo, esta historia también la usan los que tratan de buscarle lógica a los pasajes, como diciendo que Jesús aquí usó un remedio en lugar de hacer un milagro, ¿no? Porque hay un tipo de ceguera que se hace como un párpado y no se pueden abrir los ojos, entonces Jesús hizo este barro para que se le abrieran los párpados y que no sé qué. Yo digo, si esto fuera lo que hizo Jesús, mi pregunta sería, ¿por qué nadie lo había hecho antes? Este hombre ya estaba ciego, ¿no? Pobrecito que, mira, se puede sanar así, pero no lo vamos a hacer, esperemos que alguien más venga y lo haga. Sería muy ilógico de pensar de esa manera. Es simplemente desacreditar el milagro que hizo nuestro Señor. Hizo un milagro. Pero fíjense que este tiene un dato muy curioso, que esta es la única sanidad progresiva hecha por Cristo. O sea que lo hizo en dos partes, pues. Pero este milagro me enseña dos cosas. Número uno, como ya les dije, Jesús no es monótono. Jesús no cae en este ciclo de hacer lo mismo una y otra vez. Y me encanta porque así son las reuniones también, ¿no? Por ejemplo, porque somos el cuerpo de Cristo y en el cuerpo de Cristo, Cristo es el que lleva la reunión y como Cristo es el que lleva la reunión y no cae en la monotonía, hacemos cuanta cosa en la reunión. Y si se ponen a pensar, hemos hecho muchas cosas ya en un domingo de reunión. Que si oramos unos por otros, que si hacemos grupos para orar, que si leemos las alabanzas, que si damos gracias, que si contamos, ¿me entienden? O sea, hay espontaneidad porque el Espíritu Santo en ese domingo quiso hacer una cosa diferente. Y es que así es como era Jesús, ¿no? Jesús quiere que estemos unidos, pero no que seamos uniformes. Que haya unidad, no uniformidad. La riqueza y la belleza del cuerpo es su diversidad también. Es por esto, familia, que no se sacan doctrinas de las experiencias. Y déjame decírtelo de nuevo porque esto es algo muy importante, como un principio bíblico para nosotros, para nuestra vida, que no se sacan doctrinas de la experiencia. ¿Por qué? Que de repente a mí me dolía el estómago, le pedí a mi hermano Juan que orara por mí y me sané milagrosamente. Entonces la siguiente vez que me duele el estómago, digo, ya no voy a comprar pastillas, voy a ir con Juan, ¿va? Y ya establecí que Juan tiene el don de sanidad o el don de sanar mi estómago, pues por lo menos, ¿no? Y en realidad no es así como funciona, ¿no? Por eso, en una ocasión, en uno de mis viajes misioneros, para no entrar tanto en detalles y podamos avanzar más rápido, necesitaba cierta cantidad de dinero y apareció en mi cuenta de banco. Y yo lo reporté y yo lo busqué y simplemente estaba allá.
Y yo dije, bueno, porque la misma persona a la que reporté ese dinero que no era mío, me dijo, bueno, no hay reclamos, ya pasó tanto tiempo, pues ese dinero es tuyo, tú puedes gastarlo. Entonces yo lo interpreté como Dios proveyó porque era literalmente la cantidad exacta que yo necesitaba en ese momento. ¿Qué hago yo? Voy a decir, el Señor, la próxima vez ni voy a buscar cómo, ni voy a trabajar. Voy a decir, Señor, vuélveme a proveer en el banco. No se sacan doctrinas de experiencias. ¿Me entienden? Así como Jesús, no vamos a andar buscando ciegos y vamos a estar escupiendo en la tierra, haciendo barro. ¿Me entienden? Porque así no funciona, ¿no? En el oído, ¿no? Entonces, importantísimo. Número 2, que alguna ceguera se elimina gradualmente. Algunas cegueras se eliminan gradualmente. Anoten estos pasajes porque son un montón y si los vamos a ver todos, nos vamos a tardar mucho. Efesios 4:18, 2 de Corintios 4:4, Efesios 4:18, 2 de Corintios 4:4. A esta sí vamos a ir, pero anótenla. 2 de Corintios 3, del 14 al 18. 2 de Corintios 3, del 14 al 18. Y se lo voy a leer. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y dice que teníamos este velo, pero que el Señor nos vino a dar. Y aún a pesar de que ya nos quitó el velo, nos vamos siendo transformados de gloria en gloria. No ya de una vez a la gloria final, pero vamos de gloria en gloria, conquista tras conquista, victoria tras victoria. Un pasaje más, Efesios 1, el 17 y 18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, aquí Pablo estaba diciendo por qué estaba orando por ellos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿verdad? Revelar significa quitar el velo. Y 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de la que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esa palabra alumbrando está puesta en un sentido constante. Se te va alumbrando cada vez más, de poquito en poquito, se te está abriendo el entendimiento. A este tipo de ceguera es el que estoy hablando. Este proceso gradual de revelación se le llama crecimiento espiritual. ¿Okay? Cuando se te va abriendo el entendimiento, cuando se te va revelando cosas, vas creciendo espiritualmente. Y esto es el que lleva a la madurez espiritual. Por eso es que necesitamos a Cristo y su palabra. Por eso no puedo ser más enfático con ustedes, ni lo voy a dejar de ser, para que pasen tiempo en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la lámpara que alumbra nuestro entendimiento. Y hablando de eso, pasamos a la siguiente sección que se llama revelación. ¿Okay? Dijimos repetición, revelación y reprensión. Entonces, ahorita estamos en revelación. Y vamos a ver versículos 27 al 30. Lo va a leer mi papá. Revelación, según el diccionario,
es el descubrimiento de algo secreto, oculto o desconocido. Descubrimiento de algo secreto, oculto o desconocido. Anoten este pasaje también, 1 Corintios 2, 9 al 16, que nos dice que 9 al 16. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que se han sido guardadas para los que aman a Dios. Y nos dice, ¿quién conoce la mente del hombre sino el espíritu del hombre? Dice, ¿quién conoce la mente de Dios sino el espíritu de Dios que se nos ha sido dado? Al hombre natural, las cosas del espíritu le son locura, ¿no? Pero al espiritual, él las entiende todo por medio del Espíritu. Dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, gracias al Espíritu Santo, nosotros es que se nos han revelado estas cosas. Vamos a hablar de dos cosas que Cristo reveló en este pasaje a sus discípulos, ¿ok? La primera está en el versículo 27 al 30, que lo va a leer mi papá. Fuerte. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Amén. Uno de los hijos de Herodes el Grande, Felipe, hizo una ciudad para el César y por eso se llama Cesarea de Filipo. Sencillo. Entonces, ¿qué es lo que reveló Dios? ¿Qué es lo que reveló Cristo, Jesús, a sus discípulos en este pasaje? Que Él es el Cristo. Que Él es el Cristo. Ya lo sabían en sí, pero aquí está básicamente la confirmación, pues. Cristo es la palabra griega para la palabra hebrea Mesías. Cristo y Mesías es la misma palabra. ¿Ok? Hablando de ese especial enviado, ungido por Dios, seleccionado por Dios, ese era nuestro Señor Jesús, que se le llamó el Cristo. Y les hacen la pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y no porque a Cristo le interesara lo que las personas decían. Quiero dejarles esto para sus estudios bíblicos. Todas las preguntas que Cristo hizo fueron con un propósito. Todas las preguntas que Cristo hizo fueron con un propósito. No hay pregunta que Cristo haya hecho que no haya tenido un propósito. Por ejemplo, se me ocurre en Juan 6, cuando está el milagro de la alimentación de los 5,000, le preguntas a Felipe, pero ¿y cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Y el mismo Juan hace la aclaración, no porque él no sabía la respuesta, sino para probar a Felipe hizo esto. Entonces las preguntas que Jesús hace tienen un propósito, y en este caso era la introducción, digamos, a la pregunta más importante, ¿verdad? Y algunas de las respuestas que le dieron los discípulos no tenían sentido, ¿no? ¿Cómo que unos van a pensar que Jesús era Juan el Bautista si literalmente estuvieron juntos en muchos tiempos, ¿no? Pero esto simplemente revelaba que la gente no conocía a Jesús. A lo mejor lo que Jesús hacía le recordaba lo que hacía Juan el Bautista y por eso decían, es la misma persona. Pero no tenía sentido, pues, no lo conocían realmente. Así mismo con Elías, así mismo con Jeremías, está más interesante que digan que Jeremías resucitó y que es Jesús, ¿no? Pero les digo, algunas de estas no tenía sentido. Bueno, esto lo digo porque en otros pasajes se mencionan en el profeta Jeremías. Sin embargo, todo se resumía a esta pregunta. Después de eso, les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Esa es la pregunta importante, y esa es la pregunta importante para ti también.
Y Sherry, ¿quién dices que soy? Y Aldemir, ¿quién dices que soy? Y Adri, ¿quién dices que soy? O sea, la gente dice lo que no conoce, pero tú ya me conoces. Y ellos ya se lo habían preguntado en varias ocasiones. Por ejemplo, estudiamos en Marcos 4, cuando Jesús calma la tempestad, que estaba dormido atrás, se levantan y preguntan, ¿quién es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? Y ellos ya se habían hecho la pregunta, ya se habían cuestionado quién es Jesús. Y para este punto, ya habían también respondido esa pregunta. Pero como les dije, esta es la confirmación. Siempre han habido muchas opiniones acerca de Jesús, que fue un gran maestro, que fue un profeta de Dios, que fue un siervo, ¿vale? Una buena persona, ¿no? Una persona con una moral elevada, ¿no? Más que las demás personas. En palabras de C.S. Lewis, él dijo, o Jesús fue lo que dijo ser, o fue el más grande loco que existió en el planeta. O sea, no hay de otra. Porque no puedes decir simplemente que Jesús fue un gran maestro y enseñó la verdad, cuando él dijo que él era Dios, por ejemplo. Entonces, o era Dios de verdad, o era un loco diciendo que era Dios. No hay un punto intermedio. Incluso entre nosotros, todos tenemos algo que decir acerca de Jesús. Y aunque Jesús sí fue un gran maestro, sí fue un profeta de Dios, sí fue alguien con una moral elevada, digamos, eso no describe quién es Jesús realmente. Y que te acerques al concepto de quién es Jesús realmente, no te hace llegar hacia Él. Como si yo les dijera, hermanos, aquí tienen mi tarjeta para que compren lo que quieran ustedes. Pero les voy a dar solo los 16 dígitos. No les voy a dar ni la fecha de identidad, ni el código de seguridad. Que tengan casi toda la información, no van a poder comprar nada. Porque las probabilidades de todo lo demás es infinito, pues. Son un montón. ¿Me entienden? Que tengan la mayoría de la información no los hace alcanzar. Jesús era más que todos los que le dijeron, era más que Juan el Bautista, más que Elías, más que los profetas. Jesús es el Mesías. Y Pedro lo dice, ¿no? Tú eres el Cristo. Si te vas a Mateo, el 16, donde aparece este pasaje, ahí Jesús le responde a Mateo, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne, sino te lo reveló mi Padre. Pedro había recibido esta revelación, Dios se lo había revelado. Y así es como funciona. No basta con el conocimiento intelectual, es necesario la revelación espiritual. Juan 16:8 nos dice que el Espíritu Santo es el que viene al mundo a convencer. Si nunca eres convencido por el Espíritu, realmente nunca vas a ser salvo. Realmente nunca vas a ser hijo. Con el conocimiento intelectual no basta. ¿Okay? Acuérdense que no es lo mismo conocer de Jesús que conocer a Jesús. Entonces, la primera cosa que le reveló es que Él es el Cristo. La segunda cosa que le reveló, versículos 31 y 32a. Lo voy a leer yo porque son muy pocos. Muy poco versículo. La segunda cosa que le reveló es que iba a morir, ¿ok? Que iba a morir. Aquí vemos que anuncia su muerte. Dice 31 y 32a. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente, y me encanta que haga la aclaración, pues, y aún así los discípulos no entendían, ¿no? O sea, les dijo, hey, voy a morir y voy a resucitar en 3 días, y ellos decían, ¿a qué se referirá con eso? ¿Ok?
¿Qué? Pase. Ándale, ¿se acuerdan de esa historia? No importa lo que ellos creían que el Mesías haría. ¿Se acuerdan que los judíos creían que el Mesías los iba a liberar de los romanos y cosas así? Iba a venir como un liberador, como un político. No importa lo que ellos creían que el Mesías iba a hacer. Esta era la verdadera obra del Mesías, que iba a sufrir, que debía padecer, morir y resucitar, como lo vemos en Isaías 53, por ejemplo, una de las muchas profecías acerca de esto. El Mesías era un símbolo de fuerza, no de debilidad para los judíos. Pero yo les digo esto, no hay varón más fuerte que el que va hasta la muerte para cumplir la voluntad de Dios. Esa es la verdadera fortaleza. El darlo todo para cumplir la voluntad de Dios. Y anoten estas palabras, dice Jesús, era necesario. No iba a ser bueno, no iba a ser la mejor opción, era necesario. Sin ello ni tú ni yo seríamos salvos el día de hoy. Y otra vez comprobamos cómo Jesús estaba enfocado en lo que Marcos 10:45 dice. Los dos objetivos, ¿se acuerdan? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estaba enfocado en servir a la gente y en que iba a dar su vida. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Vamos a la última parte, que es la reprensión. Y rayos que nos vamos a terminar este capítulo regañando aquí. Porque este no fue de ánimo. Este es de regaño, pues. Ahora sí, Juancho, por favor, léenos Marcos 8, del 11 al 13. Marcos 8, del 11 al 13. Fuerte, fuerte. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra tierra. Dice que los fariseos, y bueno, si tú lees el Mateo 16, venían también con los escribas, con los saduceos. Los saduceos y los fariseos eran dos sectas muy contrarias la una de la otra. Los fariseos estaban muy apegados a las tradiciones de los hombres y las reglas que ellos tenían. En cambio, los saduceos, ellos estaban más apegados a lo que dice la Escritura solamente, decían ellos. Pero en realidad no era así. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección. O sea, ellos pensaban que cuando se morían y ya. Está chistoso porque cuando me acuerdo que la persona que me enseñó a los saduceos era un gringo. Y en inglés saduceo se dice Sadducee. Y decía, ellos no creían que había esperanza después de la muerte. Y él decía, that's sad, you see. ¿No? O sea, es triste, o sea, como esa es la traducción, pero es realmente triste vivir sin esperanza, ¿no? Y sin embargo, dejaron sus diferencias a un lado para venir a tentar a Jesús. O sea, tenían un enemigo en común y eso los hizo amigos, ¿no? O sea, todo el tiempo estaban peleando, pero para tentar a Jesús se pusieron de acuerdo. Y es que Jesús fue tentado varias veces de esta misma manera. Ya lo vamos a ver más adelante. Jesús no solamente fue tentado en el desierto como de repente se cree, fue tentado toda su vida, pues. Muy parecido a Satanás pidiéndole que haga una señal frente a todos, ¿no? Que les dijo que Satanás lo llevó al pináculo del templo y le dijo, aviéntate, porque escrito está que a tus ángeles enviará. O sea, aviéntate, que mande Dios a sus ángeles
para que todo el mundo vea que tú eres el Mesías. De esa manera lo tentó Satanás. Lo mismo vinieron a hacer los fariseos. Danos una señal del cielo, haciendo referencia tal vez a lo que hizo Elías, que hizo descender fuego del cielo, ¿no? Danos una señal para que creamos en ti. Una vez una persona, se los he platicado, en uno de los pueblos donde estaba pastoreando, me dijo, si tan solo ustedes hicieran milagros, todo Panamá, que era el lugar donde estaba, ¿no? Todo Panamá se va a convertir. Esa es la mentalidad, pues, ¿no? Ver para creer, ¿no? Si yo viera, creería. Señales han tenido y nunca se convirtieron. Israel en el desierto tenía señales todos los días. Todos los días llovía pan del cielo. Eso es asombroso. Todos los días. ¿Israel eran las personas más devotas? Eran más de sandalias, ¿sabes? ¿Eran las personas más piadosas? ¿Creían más? No. ¿Por tener más señales creyeron más? Claro que no. Hasta parecía que las señales les daban más de qué quejarse, pues. El corazón estaba endurecido. Los mismos fariseos han visto una y otra vez señales y no creían. ¿Qué pasaba, no? Y en la conversación con Nicodemo les dice, maestro, señor, no me acuerdo cómo le dice, pero dice, sabemos que vienes del Padre. O sea, ellos ya sabían, pues. Y aún así no creían. En Lucas 16 se nos da una de las historias más impactantes, yo creo que hay en la Biblia, que es la historia de Rico y Lázaro. Llega un punto en el cual el rico le dice a Abraham que envíe a Lázaro tan solo que con una gota mojaré la punta de mi lengua porque no aguanto este sufrimiento, ¿no? Que estaba en el fuego. Y Abraham le explica que no se puede pasar de allá para acá ni nada por el estilo. Y le dice, bueno, envíales a mi familia a Lázaro porque si tan solo le vieran resucitar de los muertos, ellos creerán. Y Abraham les dice, a los padres y profetas tienen. Si no creen eso, no van a creer otra cosa. Y literalmente ni así se convirtieron, pues porque sí hubo uno que resucitó entre los muertos y ni así se convirtieron. Y yo te digo, si la Biblia no te es suficiente, nada te será suficiente. Si lo que dice este libro no te es suficiente, no pienses que una señal del cielo te va a hacer convertir, porque enseguida veas el milagro, vas a cuestionarlo como lo hacen siempre la humanidad. Pero sí les daría una señal más. Aunque ellos pidieron con un necio corazón, Jesús les daría la señal, porque en Mateo 16 nos dice, una señal les va a ser dada, que es la del profeta Jonás, haciendo referencia a que Jonás estuvo en el pez por 3 días, ¿no? Y salió. Y así mismo Jesús 3 días estuvo muerto y resucitó. Si podrían creer esa señal, se les iba a revelar todas las demás. Pero ya conocemos cómo fue la historia. Vamos a continuar del 14 al 21. Aquí estamos en el hilo. Acaba de multiplicar los panes a 4,000 personas. Los fariseos vinieron a tentarle pidiéndoles una señal. Y enseguida pasa esto que va a leer Sherry, del 14 al 21. Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó, diciendo, mira, guardaos de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, ¿por qué no trajimos pan? Y entendiendo lo que Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis.
cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Ven cómo incluso Jesús hace la diferencia entre cestas y canastas. Son diferentes. Son estas, las ellas. Ajá, exactamente. Pero qué chistoso esta historia, ¿no? Hasta lo dijo porque se nos olvidaron las canastas. O sea, de las 7 canastas llenas, No iba- agarraron un pan. No puede ser. Seguro discutían entre ellos. Yo te lo encargué a ti. No, tú lo debiste traer. No, eras tú. Pero de nuevo, familia, no juzguen porque somos igualitos, ¿ok? Jesús les dice, después de lo que los fariseos le dicen, dice, cuídense de la levadura de los fariseos y también de la de Herodes, que ya hemos hablado del mal de Herodes, ¿verdad? La levadura, bíblicamente y también históricamente en Israel, era una imagen, un simbolismo del pecado. De hecho, Pablo, en 2 de sus cartas, escribe que un poco de levadura leuda toda la masa, haciendo referencia tanto a la religiosidad, al orgullo, pues, a la ley, al vivir todavía en la ley. O sea, el pecado es un símbolo de levadura. Por eso, cuando hacemos la Santa Cena, usamos un pan que no contenga levadura, porque como la levadura es un simbolismo del pecado y el pan representa el cuerpo de Cristo, Cristo no tuvo pecado, entonces como todo es un simbolismo, pues no mezclamos las cosas para que simplemente lo representen bien. Ahora, la levadura es un agente corruptor que fermenta la masa. Entonces, un poco de levadura es suficiente para corromper toda la masa. No significa que sea dañino, pues, o sea, un poco de levadura, digámoslo así, no nos es tóxico a nosotros. Sin embargo, la masa se empieza a fermentar debido a la levadura. Ahora, ¿cuál sería la levadura de los fariseos? Y aquí podemos decir, por ejemplo, la hipocresía, su falsa religiosidad, su sordera espiritual, su orgullo, ¿no? Todas esas cosas caen bajo la levadura de los fariseos, y en lo cual Jesús dice, cuídate de estas cosas. ¿Cuál sería la levadura de Herodes? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de este mal de Herodes? Era hacer cosas por quedar bien con los otros y después ser perseguido en tu conciencia. Entonces, la levadura de Herodes puede ser la superstición, puede ser la culpa, puede ser agradar a la gente antes que a Dios. Y Herodes, digámoslo así, perseguía a Jesús por su poder político y los fariseos por su poder espiritual. El punto es, pues cuídate del pecado, ¿no? Cuídate del pecado, les dice a los discípulos. Y como los discípulos estaban discutiendo sobre el pan, dijeron, es porque no trajimos pan, ¿no? No encuentro de qué manera lo pudieron relacionar. Dijeron, levadura, pan, por el pan va. Y Jesús les dice, ¿cómo es que no entendéis? Y por si ustedes no lo entendieron, les explico qué es lo que le está diciendo Jesús. Los discípulos estaban discutiendo de qué iban a hacer porque solo trajeron un pan para 12 personas. Y Jesús les dice, acabo de multiplicar los panes para 5,000 y después lo hice para 4,000. ¿Cómo es que no entienden? Que ese pan es suficiente para que comamos todos. ¿Cómo es que no entienden? Tenían a Jesús consigo, no importa si no tenían pan, porque Jesús era el pan. Y aquí los reprende, ¿va? Y el último pasaje, ya para terminar este capítulo, vamos a el versículo 32 al 38, donde también Jesús tiene que reprender a uno de sus discípulos. Y esta vez lo va a leer mi madre,
versículos 32 hasta el 38, por favor. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconducirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones también en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Palabra dura. De nuevo, no juzguemos, porque ¿cuántas veces hemos sido como Pedro tratando de enseñarle a Jesús cómo debe hacer las cosas? Mira, familia, Jesús no necesita mi opinión, necesita mi obediencia. Y te lo repito por pura misericordia. Jesús no necesita tu opinión, necesita tu obediencia. Jesús le llama Satanás a Pedro. ¿Por qué? Porque éste intentó que no fuera a la cruz. ¿Como quién? Como Satanás también le dijo. Lo llevó así hasta lo más alto, le mostró el mundo entero y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, quiso que Jesús de otra forma se convirtiera en el nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Jesús mismo oró en el Getsemaní que si así había otra posibilidad que pasara Dios la copa de la ira, pero no había otra posibilidad, no había otra manera. Jesús dijo que era necesario padecer, ¿verdad? Entonces, Pedro de alguna manera se creía más inteligente que Dios. Y de repente somos tú y yo así. Somos tú y yo así, en el sentido de que Dios te dice, por ejemplo, que te va a proveer. No, yo veo cómo le echo la mano a Dios. Y pon ahí la prueba que tú quieras. Por eso le dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El versículo 34, familia, es uno de esos versículos claves de este evangelio, que también deberías memorizarte. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús le dice a Pedro: niégate a ti mismo. No se trata de ti, se trata de Él, se trata de Cristo. Y muchas veces Pedro fue así, tratando de enseñarle a Jesús. Cuando Jesús le quiso lavar los pies, le dijo: no, Señor, tú nunca me lavarás mis pies. Y cuando Jesús le dice: esto que hago no lo entiendes, entonces Pedro dice: no, entonces lávame por completo. O sea, Pedro tenía siempre una palabra para decirle a lo que Jesús le trataba de enseñar. Cuando se le recibió la revelación para que fuera a casa de Cornelio y le bajó un lienzo con todos los animales y para que y le dijo: lo que ya llamé yo lícito, no lo llames tú contaminado. Y Pedro dice: Señor, no, porque no sé qué. Es una contradicción de términos. Si es tu Señor, no le puedes decir que no. Así somos. O sea, a mí me ha pasado 1001 veces de ser yo Pedro, y me ha pasado 1001 veces de ser quien exhorte que me digan otra cosa y que me respondan y que no sé qué. Y digo: Señor, ¿cuánto te entiendo en este momento? ¿Cuánta paciencia tienes tú conmigo? Porque cuando a mí me lo hacen, hasta me molesta, pues, ¿no? Pedro valoró más la vida terrenal que la voluntad de Dios. Y por eso es que Jesús le tiene que decir que todo el que quiera salvarla la perderá.
pero el que la pierda por causa de Jesús y del Evangelio la va a salvar. Porque Pedro estaba pensando que su vida valía más. De nada aprovecharía, Pedro, que ganares todo el mundo y perdieras tu alma. De nada aprovecharía que ganaras el partido y perdieras la clase. Bueno. Te acabo de decir que nada aprovecharía y se quiere ir, pues. Lo contrario. Satanás le dijo a Cristo que había otra manera, ¿no? El deseo de buscar tu propia forma y no la de Dios es un deseo diabólico. Y me llama la atención porque en este capítulo vemos la tentación de Jesús, de alguna manera. Le pidieron señal, así como Satanás también lo puso en el pináculo del templo, ¿no? Le ofrecieron otra forma diferente, que no sea la cruz, así como Satanás también le ofreció el mundo. Y de alguna manera le pusieron un pan de levadura, porque queriendo espiritualizar un poco, ¿no? Como Satanás diciéndole, ¿no? Convierte estas piedras en pan. A veces tú y yo queremos cambiar la roca firme que es Jesús por una levadura de los fariseos. Pero siempre puso a Dios por delante, ¿va? Siempre puso a Dios primero. Y por eso no cayó en la tentación. Vamos a finalizar con unos principios de servicio, como siempre lo finalizamos, ¿ok? Y ya con esto ya acabamos. Grandioso capítulo, grandioso lecciones para nuestra vida y muchas cosas que meditar. Por eso está genial que tú en la semana leas y medites, porque hay muchas cosas que tal vez quisiéramos profundizar, pero en una hora no nos da tiempo. Entonces es bueno que tú lo estés meditando en tu cabeza. Pero bueno, primer principio, no abuses de la misericordia de Dios y sirve de una vez. No abuses de la misericordia de Dios y sirve de una vez. Porque les dije que cuando Dios nos repite las cosas, lo hace en su misericordia, ¿va? Entonces no abuses de esa misericordia. Ponte ya a servir. Otro, no mezcles tu servicio a Dios con la levadura de los fariseos ni con la levadura de Herodes. Te los dije todo corrido porque entendieron. No mezcles tu servicio a Dios con la levadura de los fariseos ni con la levadura de Herodes. Recuerda que un poco de levadura leuda toda la masa. Un tercer principio. Niégate a ti mismo y sirve a Dios. Niégate a ti mismo y sirve a Dios. Cuarto, no hay un modo para salirte con la tuya y no servir. No hay un modo de salirte con la tuya y no servir. Y no servir. No te engañes, así como Pedro quiso buscar un modo diferente, como Satanás en el huerto también diciéndole a Eva, no morirás. No sabe Dios que cuando comas vas a ser como Él. Y fue mentira, pues, porque al final sí murieron. No te engañes, no hay otro modo. Hay que servir al Señor. Vamos a hacer algo diferente esta semana cuando escribas tu meditación en el grupo. Escríbeme un principio de servicio que encuentres en el capítulo 9. ¿Ok? Un principio de servicio que encuentres en el capítulo 9. Y eso va a sustituir, obviamente, tu meditación
pero al mismo tiempo, pues vas a tener que meditar en todo, pues para sacar ese principio. ¿Qué? ¿Mande? Que va a sustituir tu meditación a un principio de servicio en el capítulo 9. ¿Sí? Bueno, pues vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar y terminamos con este capítulo 8. Señor Jesús, gracias, porque aún en tu reprensión encontramos tu amor. Porque si no nos amaras, Padre, no quisieras que fuéramos diferentes, no quisieras que abandonásemos la carne que tanto nos daña. Gracias, Padre, porque es a través de esa corrección divina que podemos corregir nuestro camino, enderezar nuestras sendas, Señor, y caminar por el camino correcto. Te quiero rogar, Padre, que estas palabras hayan penetrado aún el corazón más duro, que tu palabra es un martillo que rompe la piedra, Señor. Y yo te quiero rogar que sea como esa espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y que sea esa luz que alumbre incluso el corazón, el rincón más oscuro, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, y te pedimos que tu Espíritu nos acompañe, que nos hagas caminar en Él, nos hagas caminar en ti para poder agradarte. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenísimo, pues. Nos vemos.